Esta noche nos adentraremos en una pregunta que se extiende mucho más allá de todo lo escrito en los libros de texto o grabado en piedra antigua. Es una pregunta que descansa en silencio bajo cada fósil, cada grano de arena y cada ruina olvidada. ¿Y si la primera civilización de la Tierra se hubiera destruido a sí misma mucho antes de que la nuestra comenzara? No los primeros imperios conocidos, no los reinos históricos, ni los monumentos de piedra que llenan museos y documentales, sino algo aún más antiguo, algo tan remoto que antecede al mito, antecede a la memoria, y quizá incluso antecede a lo que entendemos como humanidad, tal como la conocemos. Una civilización perdida tan profundamente en el tiempo que sus huellas sí existieron, han sido trituradas hasta integrarse en el planeta mismo. Antes de adentrarnos demasiado en esa idea, quiero saber algo simple, solo entre tú y yo, en este momento tranquilo. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Estás en tu habitación, acomodándote después de un día largo? ¿O quizá recostado en tu silla, con las luces tenues y el mundo finalmente bajando a un ritmo manejable? ¿Y qué hora es allí, en tu rincón del mundo? Siempre es interesante pensar cómo cada uno llega aquí en momentos distintos. Todos escuchamos las mismas palabras, pero separados por horas, rutinas y ritmos diferentes del día. De algún modo, este encuentro aún se siente como un espacio compartido, un lugar donde la curiosidad tiene permiso para ir despacio. Si esta forma de exploración suave te resulta reconfortante, o si simplemente disfrutas de estas historias científicas lentas y tranquilas, te agradecería que dejaras un me gusta o te suscribieras. Ayuda a que este pequeño rincón de calma llegue a alguien más que pudiera necesitarlo. Ahora que ya nos hemos asentado, avancemos hacia la idea de que, en un pasado muy distante, pudo existir una civilización que surgió, floreció y cayó mucho antes de que comenzara el primer capítulo reconocible de nuestra historia humana. Cuando la gente piensa en civilizaciones antiguas, suele imaginar las imágenes familiares de las lecciones escolares o documentales, pirámides bajo cielos desérticos, templos tallados en piedra, campos en terrazas, barcos hechos de madera. Imaginarán las primeras ciudades de Mesopotamia, los valles del Nilo, las ruinas amarillentas de Grecia o Roma. Son logros impresionantes y en la historia de nuestra especie se sienten fundamentales. Pero todas estas culturas existieron en una franja de tiempo relativamente pequeña. Son recientes si las comparamos con la edad completa del planeta. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Sin embargo, la civilización, tal como la registramos oficialmente, aparece solo en los últimos pocos miles. Es como leer un libro y descubrir que casi todas sus páginas están en blanco, excepto por un breve capítulo al final. Todo lo anterior está en silencio, o al menos oculto en un lenguaje que aún no sabemos descifrar. Ese enorme silencio deja espacio para preguntas, no porque queramos reemplazar la ciencia con especulación, sino porque la escala del tiempo en la Tierra invita a ideas que se sitúan justo más allá de lo que podemos confirmar. Cuando investigamos la prehistoria humana, dependemos de pistas frágiles, semillas quemadas, herramientas de piedra, pinturas en cuevas, fragmentos de huesos. Cuanto más profundo excavamos, menos rastros encontramos y más comprendemos lo fácil que es que la evidencia desaparezca. Si una civilización existió mucho antes de nuestro pasado registrado, la Tierra habría tenido millones de años para borrar casi todas sus señales. Y ese pensamiento, por sí solo, abre un vasto espacio para explorar. Imagina, por ejemplo, que un grupo de humanos tempranos o ancestros similares formaran una sociedad mucho más avanzada de lo que solemos imaginar para esos periodos. Algo más organizado, más estructurado
con sistemas, patrones y herramientas que pudieron haber crecido generación tras generación. Esto no requeriría máquinas futuristas ni electrónica moderna. Una civilización no necesita parecerse a la nuestra para ser compleja. Podría definirse por la cooperación, por el conocimiento transmitido entre grupos, por una red de asentamientos que trabajaban juntos. Quizás se expandieron por regiones de formas que no dejaron rascacielos ni torres de metal, pero tal vez dejaron historias o tradiciones que finalmente se disolvieron en el entorno mucho antes de que comenzaran las civilizaciones que estudiamos hoy. Sin embargo, la pregunta que permanece debajo de todo esto no es solo si existió tal civilización, es si pudo haber terminado por su propia mano, si pudo haber moldeado su caída mediante decisiones, presiones o conflictos que se escaparon de su control. El comportamiento humano, en todas las épocas, surge de instintos, necesidades, presiones de grupo y desafíos ambientales. Si los primeros humanos aprendieron a manipular recursos, vivir en grupos grandes y desarrollar estrategias para sobrevivir juntos, también pudieron haber enfrentado problemas que se parecen a los nuestros en la escasez, conflicto, tensión ambiental y la dificultad de equilibrar crecimiento con estabilidad. A medida que avanzamos en esta idea, conviene recordar que las civilizaciones no necesitan metalurgia avanzada ni estructuras elaboradas para ser vulnerables al colapso. Pueden ser frágiles simplemente porque dependen de las relaciones entre las personas y la tierra de la que dependen. Si una sociedad creció demasiado rápido, tensó sus recursos o enfrentó divisiones internas, pudo haber encontrado problemas que lentamente desgastaron sus cimientos. Con el tiempo, esas presiones pudieron haber llevado a un colapso lo suficientemente profundo como para disolver toda su estructura. No de un día para otro, no de forma dramática, sino gradualmente, hasta que las personas que una vez formaron esa sociedad se dispersaran o disminuyeran, dejando muy poco para que nosotros lo descubriéramos. La Tierra es eficiente cuando se trata de reciclar su superficie. Viento, agua, hielo, tectónica y tiempo trabajan juntos para descomponer la evidencia. La madera se pudre, la arcilla se erosiona, los fragmentos de hueso se deshacen. Incluso la piedra puede desgastarse hasta convertirse en granos. En solo unos miles de años, un asentamiento abandonado puede desaparecer en el paisaje. En unos millones, continentes completos cambian, las costas se transforman, montañas se elevan o se derrumban. A lo largo de decenas de millones de años, el registro geológico se convierte en una mezcla de presión, calor y minerales, donde cualquier cosa pequeña o delicada simplemente desaparece. Y si una civilización existió decenas o cientos de miles de años antes de lo que reconocemos como sociedades humanas tempranas, los rastros que esperaríamos encontrar hoy podrían no parecerse a nada que sepamos identificar. Explorar esta idea no requiere asumir que una civilización olvidada tuviera máquinas o tecnología global. El concepto tiene menos que ver con imaginar un escenario de ciencia ficción y más con reconocer lo poco que realmente sabemos sobre los primeros capítulos de la presencia humana en la Tierra. Existen vacíos en la línea temporal donde simplemente no tenemos evidencia completa. Esos vacíos no prueban nada específico, pero nos recuerdan las limitaciones de nuestra comprensión. Nos recuerdan que el silencio en el registro arqueológico puede venir de la ausencia, pero también de la erosión, la destrucción o formas de evidencia que se degradan demasiado rápido para sobrevivir al tiempo profundo. Cuando los investigadores estudian el desarrollo humano temprano, suelen enfatizar lo difícil que es sacar conclusiones firmes a partir de restos limitados. Un solo hueso o fragmento de herramienta puede mover líneas temporales enteras. Un nuevo sitio en una cueva puede reescribir ideas sobre migración, tamaño de población
o comportamiento. Si nueva evidencia puede remodelar lo que entendemos de eventos de hace decenas de miles de años, imagina lo poco que sabemos de eventos ocurridos cientos de miles o incluso millones de años antes. Esta incertidumbre no es un defecto de la ciencia, es simplemente la naturaleza de trabajar con un planeta que se rehace constantemente. Pensar en una civilización perdida tan atrás en el tiempo nos invita a considerar qué formas de organización pudieron existir. Tal vez construyeron con materiales orgánicos, quizá levantaron refugios de madera, fibras tejidas o pieles de animales. Esos materiales desaparecerían rápido al exponerse al clima. Incluso si usaron arcilla cocida o herramientas de piedra simples. Estas podrían romperse o disolverse con el tiempo, especialmente si quedaron enterradas bajo capas de sedimento o destruidas por fuerzas naturales. En estos escenarios, la Tierra se convierte en un borrador constante, suavizando el pasado, hasta que solo queda un recuerdo general de humanos tempranos, existiendo mucho antes de la agricultura o la escritura. Pero si una civilización surgió y cayó tan temprano, la pregunta es, ¿cómo pudo haberse destruido a sí misma? La idea no busca ser dramática o apocalíptica, es simplemente un examen de lo que sabemos sobre sociedades que fracasan. El colapso rara vez es un evento repentino, a menudo es un proceso gradual, donde las presiones se acumulan, crece el conflicto interno, se debilita la cooperación, los recursos se vuelven escasos, las redes de intercambio se desvanecen, las estructuras de liderazgo pierden estabilidad, la gente comienza a separarse en grupos más pequeños. Con el tiempo, la unidad que alguna vez definió a esa civilización se disuelve, a veces dejando muy poca evidencia detrás. Estos procesos podrían aplicarse a sociedades de cualquier escala. Pensar en una civilización temprana desde esta perspectiva no consiste en imaginar tecnología avanzada, sino en reconocer patrones que ocurren en todos los grupos complejos. Los seres humanos, sin importar la época, responden a su entorno, entre sí y a los desafíos que enfrentan. Si los primeros humanos se organizaron en una sociedad grande, pudieron haber encontrado desafíos similares a los que enfrentaron civilizaciones posteriores. Incluso si las herramientas y sistemas específicos eran muy distintos, la fragilidad de la cooperación, la dificultad de gestionar recursos y las tensiones creadas por el crecimiento podrían haber desempeñado un papel en un declive gradual. Si seguimos esta idea más allá, podemos imaginar que, después de la caída de esa civilización, los grupos dispersos que quedaron perderían lentamente el conocimiento compartido que alguna vez los unió. Las personas regresan a formas más simples de vida, no porque les falte inteligencia, sino porque mantener la complejidad requiere estabilidad y comunicación. Con el paso de las generaciones, las habilidades pueden olvidarse, las tradiciones pueden abandonarse, las prácticas que alguna vez definieron una sociedad pueden desaparecer si ya no encajan con las necesidades o circunstancias de la población restante. Con el tiempo, la memoria de la civilización se desvanece por completo, reemplazada por nuevos patrones de vida que tienen poca semejanza con lo que existió antes. Todo esto nos lleva a una idea más amplia que seguiremos explorando. Si una civilización muy anterior a la nuestra se destruyó a sí misma, intencional o accidentalmente, la Tierra habría tenido una enorme cantidad de tiempo para absorber todo lo que dejó atrás. Y eso nos conduce a la pregunta silenciosa que nos espera adelante: ¿cómo podríamos reconocer rastros de algo tan antiguo, cuando casi todo lo que buscamos hoy depende de materiales que se degradan con el tiempo? Cuando las personas aprenden por primera vez sobre las primeras etapas de la historia humana, la historia suele comenzar con descubrimientos familiares, marcados en las líneas del tiempo, herramientas talladas en piedra, gestos, Gifogatas, refugios simples, ways. Imaginamos pequeños grupos viviendo cerca de la tierra,
moviéndose con las estaciones, desarrollándose lentamente a lo largo de miles de años. Se siente distante, pero todavía reconocible, como si estuviéramos siguiendo los primeros pasos que conducen directamente a todo lo que hoy entendemos como civilización. Sin embargo, cuando empiezas a explorar las capas más profundas de la historia de la Tierra, esa progresión ordenada se vuelve menos segura. Hay periodos de tiempo tan vastos, tan vacíos de evidencia clara, que resulta difícil imaginar que tenemos el panorama completo. Este silencio puede sentirse como un capítulo faltante, que nadie se dio cuenta de que estaba perdido. Si te paras en cualquier desierto hoy y dejas que tu mirada siga el horizonte, la tierra bajo tus pies ha cambiado de forma incontables veces. Ecosistemas enteros han ido y venido, los cauces de los ríos han cambiado, bosques han crecido, desaparecido y vuelto a crecer. Los continentes se han movido, cordilleras han surgido y colapsado. Lo que parece permanente en el momento es, en la escala del planeta, solo temporal. Esa base cambiante hace que descubrir cualquier cosa más antigua que unos cuantos miles de años sea increíblemente difícil. Cuanto más retrocedes en el tiempo, más el pasado se convierte en una serie de fragmentos sueltos en lugar de una historia continua. Cuando los arqueólogos encuentran restos de una ciudad antigua de hace 5.000 años, ya están trabajando con algo frágil. Muros que se desmoronan, artefactos que se rompen, textos que se desvanecen, pero al menos esos restos pertenecen a un periodo que no ha sido completamente reformado por fuerzas geológicas. Ahora considera los restos de cualquier cosa que pudiera haber existido, no miles, sino cientos de miles de años antes. El suelo mismo pudo haberse plegado, compactado o fusionado bajo presión. Lo que una vez fue una superficie donde alguien caminó, podría ahora estar enterrado bajo capas de sedimento, roca comprimida o material volcánico. Las posibilidades de encontrar evidencia directa son extremadamente pequeñas y, incluso si sobrevivieran fragmentos, probablemente serían irreconocibles sin contexto. Esto nos lleva a un punto simple pero importante. Cuando la gente imagina civilizaciones antiguas, a menudo piensa en monumentos de piedra, estructuras duraderas u objetos construidos para perdurar. Pero las civilizaciones no siempre construyen en piedra. Muchas culturas, a lo largo de la historia, construyeron hogares de madera, arcilla, fibras vegetales, tejidas o materiales que se degradan rápidamente. Incluso hoy, existen culturas enteras cuyas tradiciones arquitectónicas no dejan casi nada después de unos pocos siglos. Si una sociedad en una etapa muy temprana de la prehistoria humana utilizaba materiales como esos, los rastros desaparecerían rápidamente. El viento, la lluvia, los cambios de temperatura y los microorganismos los descompondrían hasta que incluso la señal más tenue desapareciera. Una vez reconoces lo frágil que puede ser la evidencia, la posibilidad de perder una civilización completa deja de parecer ficción y se convierte en un asunto de escala y tiempo. Si el Sahara, por ejemplo, alguna vez tuvo ríos y pastizales, y la evidencia de actividad humana temprana yace enterrada bajo esas arenas, entonces es razonable imaginar que otras regiones del mundo podrían ocultar secretos similares. Los desiertos cubren lo que solía ser lagos o bosques. Los bosques crecen sobre lo que solía ser terreno despejado. Las capas de hielo avanzan y retroceden, y paisajes enteros cambian bajo ellas. La tierra está ajustándose constantemente, y con cada cambio entierra o destruye partes de su historia. Algunas de las pistas más interesantes sobre el comportamiento humano temprano provienen de pequeños artefactos encontrados en lugares donde las condiciones permitieron que sobrevivieran. Un trozo de piedra moldeado por manos humanas, un parche de suelo carbonizado que alguna vez sostuvo un fuego, un fragmento de pigmento usado
para marcar superficie. Estos descubrimientos son significativos, pero también resaltan lo poco que ha sobrevivido del panorama completo. Por cada artefacto encontrado, incontables otros se perdieron. Por cada sitio preservado, miles más desaparecieron sin dejar rastro. Es fácil olvidar que lo que vemos hoy es solo la parte que la Tierra nos permitió conservar. Imagina entonces grupos de humanos tempranos viviendo en áreas que hoy están cubiertas por desiertos, océanos o selvas densas. Si se asentaron cerca de las costas, muchas de esas zonas ahora están bajo el agua debido a los cambios en el nivel del mar. Durante las glaciaciones, los niveles del mar eran mucho más bajos, revelando vastas extensiones de tierra que hoy están ocultas bajo el océano. Cualquier estructura o asentamiento construido allí sería inaccesible hoy sin una exploración submarina extensa. Incluso comunidades costeras simples, si existieron, podrían haber dejado herramientas o materiales que ahora están enterrados en sedimentos o erosionados por el constante movimiento del agua. Algunos investigadores han considerado si marcas inusuales en superficies antiguas, patrones extraños en capas geológicas o distribuciones inesperadas de piedra podrían sugerir actividad humana más antigua de lo aceptado. La mayoría de las veces, estas señales tienen explicaciones naturales en fracturas causadas por agua congelada, marcas dejadas por animales, movimientos de raíces o desplazamientos del suelo. Sin embargo, ocasionalmente aparecen descubrimientos que generan preguntas más profundas. No prueban nada por sí solos, pero invitan a reexaminar. La incertidumbre no es evidencia de una civilización temprana, pero sí muestra lo fácilmente que los rastros antiguos pueden interpretarse mal o pasarse por alto. Cuando piensas en cómo vivían los humanos tempranos, también debes considerar cómo viajaban. Si los grupos migraban por áreas extensas, siguiendo fuentes de alimento o patrones estacionales, no habrían permanecido mucho tiempo en un solo lugar. Los campamentos temporales dejan menos rastros duraderos que los asentamientos permanentes. Las huellas desaparecen en días. Las fogatas son arrasadas por tormentas. Las herramientas que se llevaban de un sitio a otro podían romperse y desecharse de maneras que se mezclan con el paisaje. Si estos grupos interactuaban, comerciaban o compartían conocimiento, esas redes no necesariamente dejarían evidencia física. Las ideas pueden difundirse sin dejar un solo artefacto atrás. El concepto de una civilización olvidada no requiere imaginar algo altamente avanzado, solo requiere la posibilidad de que humanos o parientes cercanos estuvieran más organizados antes de lo que solemos asumir. Durante gran parte de la evolución humana, diferentes especies de humanos antiguos coexistieron. Algunos tenían cerebros más grandes, otros herramientas más sofisticadas, y otros vivían en grupos sociales complejos. Si uno de estos grupos desarrollaba comunidades estables, trabajo compartido, o incluso sistemas rudimentarios para gestionar recursos, podían formar algo que encajara con la definición básica de una civilización, y podían perderlo con la misma facilidad. Considera cómo se transmitía el conocimiento mucho antes de la escritura. Todo dependía de la memoria, la enseñanza y las tradiciones orales. Si una población disminuía o se dispersaba, el conocimiento podía desaparecer en pocas generaciones. Si los cambios ambientales obligaban a los grupos a moverse o adaptarse rápidamente, las habilidades especializadas podían olvidarse. Cuando observamos el largo arco de la historia humana, a veces asumimos que el progreso es inevitable, pero el progreso depende de estabilidad, comunicación y propósito compartido. Quita cualquiera de esos elementos y las sociedades pueden retroceder a formas más simples, no por falta de capacidad, sino porque las circunstancias lo exigen. Hay otro factor que influye en lo que podemos encontrar hoy. Los materiales usados por las primeras sociedades
quizá no se parecían a las herramientas que esperamos. Incluso en tiempos relativamente recientes, grupos de todo el mundo desarrollaron tecnologías adaptadas a sus entornos. Herramientas hechas de hueso, hasta concha o fibras vegetales eran comunes. Estos materiales se degradan rápidamente, dejando poco más que impresiones débiles o fragmentos diminutos. Si una civilización dependía mucho de materiales naturales, todo su sistema tecnológico podía desaparecer del registro arqueológico. Los cambios ambientales también juegan un papel significativo en borrar el pasado. Las inundaciones pueden arrasar asentamientos enteros. Los terremotos pueden enterrar regiones bajo escombros. Las erupciones volcánicas pueden cubrir grandes áreas con ceniza y lava, preservando algunas cosas mientras destruyen otras. A lo largo de decenas de miles de años, estos eventos se acumulan. Un sitio puede destruirse una vez y luego ser destruido de nuevo por cambios posteriores, hasta que las estructuras originales sean imposibles de identificar. Cuanto más profundo es el periodo de tiempo, más probable es que este proceso haya ocurrido muchas veces. Incluso algo tan simple como el crecimiento de plantas puede borrar evidencia. Las raíces se introducen en grietas de la piedra, rompiéndola. Las plantas cubren áreas abandonadas, ocultando señales bajo capas de suelo. Los animales cavan, se entierran y mueven materiales de formas que alteran los patrones. Los insectos consumen restos orgánicos. La actividad microbiana descompone madera, hueso y fibras. Cuando consideras todos estos procesos juntos, se vuelve claro por qué las partes más tempranas de la actividad humana son tan difíciles de reconstruir. Si caminas por una ciudad moderna e imaginas cómo se vería después de 200.000 años sin mantenimiento humano, la respuesta casi siempre es la misma. Ya no parecería una ciudad, los edificios colapsarían, la vegetación tomaría las calles, las estructuras metálicas se corroerían, el concreto se desmoronaría, los insectos, el agua y los cambios de temperatura quebrarían los materiales restantes. Al final, solo quedarían algunas trazas geológicas, y aún esas podrían quedar enterradas más allá del reconocimiento. Si esto es cierto para los materiales modernos, entonces la pérdida de evidencia de sociedades mucho más antiguas se vuelve todavía más comprensible. Hay valor en explorar esta idea, no porque pruebe algo específico sobre el pasado distante, sino porque invita a mirar con cuidado cómo interpretamos el silencio de las eras antiguas. La ausencia de evidencia en tiempos profundos no es lo mismo que evidencia de ausencia, es simplemente el resultado de trabajar en un planeta que se reconstruye constantemente. En todo el mundo, hay lugares que alguna vez tuvieron ecosistemas, asentamientos o poblaciones prósperas, y hoy no revelan casi nada de su pasado. Cuanto más atrás retrocedes, más pronunciado se vuelve este efecto. Algunos investigadores señalan que incluso si una civilización dejó estructuras duraderas, podríamos no reconocerlas si están muy erosionadas o enterradas. Una base rectangular podría parecer una formación rocosa natural. Una disposición de piedras con patrón podría confundirse con estratificación geológica. Sin un contexto claro, distinguir construcción intencional de procesos naturales se vuelve difícil. Cuanto más profundo el marco temporal, más el entorno lo remodela todo a sus propios patrones. Cuando los científicos buscan evidencia de humanos antiguos, suelen enfocarse en regiones específicas conocidas por preservar restos, orillas de lagos, cuevas, capas de ceniza volcánica y áreas con sedimentos estables. Proporcionan entornos ideales para la preservación a largo plazo, pero estos entornos representan solo una fracción diminuta de la superficie terrestre. La mayoría de los paisajes no son adecuados para conservar rastros frágiles. Si una civilización existió fuera de estas zonas ideales, gran parte de lo que creó probablemente se habría perdido. Esto no implica que la evidencia esté siendo pasada por alto, ni que haya monumentos ocultos
esperando ser descubiertos. Más bien, subraya el desafío de buscar algo que pudo haber existido en formas que no sobreviven bien. La idea de civilizaciones tempranas suele estar moldeada por nuestras expectativas, pero las expectativas pueden limitar las preguntas que hacemos. Si las sociedades más antiguas construyeron de manera diferente, se organizaron de manera diferente o se adaptaron de manera diferente, sus restos podrían no coincidir con los patrones que estamos entrenados para buscar. A lo largo de la arqueología global, hay ejemplos donde los descubrimientos han cambiado nuestra comprensión de las capacidades humanas tempranas, herramientas de piedra encontradas en lugares inesperados, evidencia de fuego controlado antes de lo pensado, rastros de comportamiento simbólico mucho antes del desarrollo de la escritura. Cada descubrimiento amplió la línea del tiempo del comportamiento humano, sugiriendo que las capacidades complejas podrían haber surgido antes de lo que se creía. Estos hallazgos no apuntan a una civilización perdida, pero sí muestran cómo evoluciona el conocimiento y lo importante que es permanecer abiertos a nuevas posibilidades. A medida que avanzamos en este tema, la pregunta no es si una civilización temprana debió existir. La pregunta es si las condiciones en la Tierra permitirían que una surgiera, se desarrollara y desapareciera tan completamente que solo quedaran ecos débiles, dispersos en paisajes remodelados incontables veces desde entonces. Cuando la gente piensa en los primeros signos de orden entre los humanos, suele imaginar algo simple: un grupo sentado alrededor del fuego, herramientas moldeadas para cazar o recolectar, unos cuantos refugios agrupados. Estos momentos parecen los primeros pasos hacia la organización, pero también plantean una pregunta sobre lo que realmente significa orden en el contexto de sociedades muy tempranas. ¿En qué punto un conjunto de individuos se convierte en algo más estructurado? Cuando una rutina compartida evoluciona hacia una comunidad. Cuando una comunidad empieza a operar con patrones que, con suficiente tiempo, podrían parecerse a algo como una civilización. Estas preguntas importan cuando exploramos si una sociedad pudo haberse formado mucho antes de las que normalmente se discuten, porque el orden no aparece de golpe, empieza gradualmente, con pequeñas decisiones que se acumulan a lo largo de generaciones. Si observas a los primeros grupos humanos, basándote en lo que la arqueología puede mostrar, con confianza, encuentras patrones de comportamiento que aparecen una y otra vez. Gente reuniéndose cerca de fuentes de agua, regresando a los mismos lugares de forma estacional, compartiendo responsabilidades para aumentar sus oportunidades de supervivencia. Estas tendencias básicas también existen en grupos de animales, pero en los humanos, los patrones se vuelven más complejos, la cooperación se vuelve más flexible, la planificación más deliberada, las herramientas más especializadas. Cuando estos desarrollos ocurren juntos, el resultado es algo que sienta las bases para una estructura social mucho antes de que aparezca cualquier registro escrito. Algunos de los primeros indicios de este cambio proceden de lugares donde los grupos regresaban al mismo sitio durante muchas generaciones, incluso sin construir estructuras permanentes. El uso repetido de un lugar sugiere que el área tenía un significado compartido o proporcionaba recursos confiables. Con el tiempo, la familiaridad con un sitio puede conducir a actividades más coordinadas. Las personas aprenden el terreno, entienden los patrones de las estaciones allí y construyen expectativas sobre lo que encontrarán al regresar. Si un sitio se vuelve central para la supervivencia de un grupo, entonces pueden formarse reglas o costumbres compartidas sobre cómo se utiliza. Estas primeras formas de orden pueden parecer pequeñas, pero crean la base para algo mucho más grande. Una sola decisión de permanecer cerca de una fuente de agua confiable puede hacer que las familias se mantengan cerca unas de otras. Esa proximidad puede conducir
a una cooperación más constante. Una vez que los grupos permanecen en un área más tiempo del habitual, pueden comenzar a construir refugios más permanentes. Esos refugios, incluso si están hechos de materiales frágiles, dan una sensación de estabilidad. La estabilidad permite la planificación a largo plazo. La planificación a largo plazo fomenta sistemas que empiezan a parecerse a las primeras chispas de una sociedad organizada. La transición de cazadores errantes a comunidades más asentadas no ocurrió de manera uniforme en todo el mundo. En algunas regiones, las presiones ambientales mantuvieron a los grupos en movimiento durante decenas de miles de años. En otras, las condiciones crearon oportunidades para asentamientos más prolongados. Pero incluso entre los grupos que siguieron viajando, hay señales de que el orden no dependía totalmente de ser sedentarios. Algunas sociedades móviles tenían tradiciones complejas, estructuras grupales y sistemas de conocimiento que persistieron por generaciones. Estas sociedades quizá no dejaron atrás una gran arquitectura, pero su orden interno podía ser avanzado a su manera. Imagina un paisaje donde grupos de primeros humanos se reúnen durante una temporada particular. Cazan, comparten comida y enseñan a sus jóvenes las habilidades necesarias para sobrevivir. Dentro de estas reuniones comienzan a formarse patrones. Los individuos mayo-res transmiten conocimientos a los más jóvenes. Las personas adoptan roles especializados. Algunos son mejores para rastrear animales, otros sobresalen en la fabricación de herramientas. Algunos aprenden a preparar alimentos de modo eficiente. Otros se convierten en quienes ayudan a resolver disputas o tomar decisiones. Estos roles no necesitan títulos formales para ser influyentes. Con el tiempo, se vuelven parte de la identidad del grupo. A medida que estos roles continúan por generaciones, el conocimiento se organiza. Se desarrollan relatos sobre cómo realizar ciertas tareas. Los métodos se estandarizan. Si una forma particular de fabricar una herramienta funciona consistentemente, se convierte en la norma. Si un método para preservar alimentos es eficaz, las personas lo recuerdan y lo perfeccionan. Estos pequeños comportamientos organizados se acumulan, creando una estructura que quizá no esté escrita, pero que está profundamente arraigada. Cuando un grupo con este tipo de estructura interactúa con otro, intercambian conocimiento, materiales e ideas. Este intercambio añade otra capa al desarrollo del orden. Uno de los impulsores más fuertes del orden temprano fue la capacidad de controlar el fuego. El fuego permitió a los grupos cocinar alimentos, mantenerse calientes, protegerse de depredadores y reunirse en números mayo-res sin dispersarse cada noche. Mantener un fuego requiere cooperación. Alguien debe vigilarlo, alimentarlo y asegurarse de que no se propague de manera incontrolada. Esta responsabilidad crea expectativas compartidas, y las expectativas compartidas conducen a reglas simples. A medida que estas reglas se aceptan, influyen en otros aspectos del comportamiento grupal. Incluso algo tan simple como decidir dónde colocar el fuego dentro de un lugar de reunión puede marcar el comienzo de la planificación. Si los grupos crecían lo suficiente, podían enfrentar nuevos desafíos, desacuerdos sobre recursos, disputas sobre roles o conflictos entre familias podían presionar al grupo a desarrollar formas de manejar la tensión. Estas formas podían basarse en la tradición, el respeto por los mayo-res o rutinas establecidas. Con cada solución, el grupo adquiría más estructura. Con el tiempo, estos sistemas en desarrollo formaban la distinción entre un grupo de individuos que simplemente viven uno al lado del otro y una comunidad con orden compartido. Parte de la evidencia de estas primeras formas de orden aparece en el registro arqueológico, a través de la distribución de herramientas en sitios antiguos. En algunas áreas se encuentran herramientas de piedra organizadas de maneras que sugieren zonas específicas de actividad. Un área pudo haberse usado para cortar plantas, otra para tallar piedra
otra para preparar alimentos. Estos patrones implican que las personas entendían dónde debía hacerse cada tarea. Ese entendimiento no surge al azar, proviene de la repetición y la enseñanza. Se convierte en un hábito, y los hábitos forman la columna vertebral de la organización temprana. Además, las prácticas de entierro ofrecen pistas sobre la estructura social. En algunos sitios antiguos, ciertos individuos fueron enterrados con objetos simples que tenían significado personal. Otros fueron colocados en tumbas que sugieren cuidado intencional. Cuando un grupo se toma el tiempo de enterrar a sus muertos, indica una creencia o un sistema de valores compartidos. Los sistemas de creencias, incluso en sus formas más simples, requieren comunicación y acuerdo. Ese acuerdo refleja orden, porque muestra que múltiples individuos siguen colectivamente un conjunto de expectativas. Otro factor en la formación temprana del orden es el reparto de alimento. La evidencia de algunos sitios antiguos sugiere que la comida no siempre se consumía individualmente, sino compartida dentro del grupo. Compartir requiere confianza. La confianza conduce a la cooperación. La cooperación sostiene el desarrollo de la estabilidad grupal. Cuando las personas dependen unas de otras para sobrevivir, comienzan a coordinar sus acciones. Incluso si la coordinación es informal, con suficiente tiempo, la coordinación informal se convierte en tradición. La tradición se convierte en estructura. Si los primeros humanos comenzaron a organizarse de estas maneras hace cientos de miles de años, entonces se vuelve más fácil imaginar cómo ese orden podría crecer hasta convertirse en algo mayor. Una sociedad no necesita leyes escritas para estar estructurada, solo necesita reglas compartidas que las personas sigan. A lo largo de generaciones, estas reglas evolucionan. Algunas se vuelven más eficientes, otras se reemplazan. Algunas se vuelven tan esenciales que guían el comportamiento de todo el grupo. Cuando un conjunto de reglas no escritas se vuelve lo suficientemente fuerte para influir en la vida diaria, marca el inicio del orden social. Al explorar la posibilidad de una civilización muy temprana, es importante comprender que las primeras chispas de orden no requieren saltos repentinos de complejidad, requieren tiempo, consistencia y la acumulación de pequeños desarrollos. Si los grupos permanecieron estables, se comunicaron ampliamente y continuaron mejorando sus métodos, entonces los pasos hacia una sociedad más organizada podían surgir de manera natural. El salto de grupo organizado a civilización no es un evento único, se desarrolla lentamente, impulsado por generaciones de prueba y error. Otro aspecto interesante del orden temprano es el desarrollo de herramientas y el conocimiento detrás de ellas. Cuando alguien aprende a crear un tipo específico de herramienta, puede enseñarlo a otros. Enseñar requiere intención, también requiere un sistema para transmitir información de manera efectiva. Si el conocimiento sobre la fabricación de herramientas se difunde entre grupos, sugiere alguna forma de red de comunicación. Estas redes quizá no sean alianzas formales, pero aún así crean conexiones entre grupos que pueden moldear el desarrollo cultural. El tiempo. Estas redes podrían conducir a técnicas compartidas en regiones amplias. Si un grupo desarrolla un diseño de herramienta especialmente eficaz, otros pueden adoptarlo. Este patrón se asemeja a las primeras etapas del intercambio cultural. El intercambio cultural es un componente fundamental de una civilización. Permite que el conocimiento se extienda más allá de lo que un solo grupo podría lograr. Incluso si los materiales utilizados eran simples, el acto de compartir y adaptar conocimiento indica un sistema ordenado. Las presiones ambientales también empujan a los grupos hacia la organización. Periodos fríos o escasez obligan a las personas a colaborar de maneras que quizá no harían cuando los recursos son abundantes. Si los grupos aprenden a almacenar alimento, predecir cambios estacionales
o moverse estratégicamente según las condiciones del entorno. Desarrollan formas tempranas de planificación. La planificación distingue a las sociedades organizadas de las meramente coordinadas. Incluso un plan simple repetido de manera fiable se convierte en parte de la estructura de un grupo. Los primeros humanos también desarrollaron formas de comunicar ideas complejas, aunque el lenguaje hablado no surgió de inmediato. Las mejoras graduales en la comunicación verbal habrían permitido a los grupos coordinarse con mayor eficacia. Una mejor comunicación permite formas más complejas de orden. Las instrucciones son más claras, los objetivos compartidos más precisos. Las disputas pueden resolverse mediante discusión en lugar de conflicto. Con cada mejora en la comunicación, crece el potencial para un comportamiento organizado. Cuando los grupos regresan repetidamente a la misma zona, pueden empezar a organizar sus refugios en patrones previsibles. Un área designada para el fuego, un lugar para reunirse, una ubicación para las herramientas. Estos arreglos no son aleatorios, surgen de las experiencias de generaciones. Con el tiempo, la disposición de un sitio refleja la comprensión del grupo sobre eficiencia y seguridad. Incluso sin paredes o edificios permanentes, las distribuciones espaciales indican reflexión y planificación. En algunas regiones, la evidencia sugiere que los primeros humanos se reunían en números mayores de lo que antes se asumía. Las reuniones grandes requieren coordinación. Coordinar grupos de este tamaño significa que las personas deben seguir expectativas compartidas. Estas reuniones pudieron ser para cacerías estacionales, recolección de recursos o rituales ligados a ciclos naturales. Fuera cual fuera el propósito, la presencia de grupos grandes y coordinados refuerza la idea de que un orden temprano podía formarse mucho antes de lo que oficialmente clasificamos como civilización. Si imaginamos este proceso continuando durante largos periodos, vemos cómo el orden podría construirse sin que nadie decidiera conscientemente que una civilización estaba formándose. Una sociedad no comienza cuando alguien lo declara, comienza cuando suficientes personas viven de una manera que depende de una cooperación estructurada. La estructura crece capa por capa, moldeada por experiencias compartidas, exigencias ambientales y la transmisión del conocimiento. A medida que las primeras chispas de orden continúan creciendo, surgen patrones que influyen en cómo actúan las personas, incluso durante tareas ordinarias, en donde se reúnen, cómo preparan los alimentos, cómo enseñan a sus hijos, cómo resuelven desacuerdos, cómo responden a amenazas, cómo se adaptan cuando el entorno cambia. Estos patrones se convierten en el marco de la vida cotidiana. A lo largo de muchas generaciones, este marco se vuelve tan familiar que parece fundamental. Todos estos desarrollos crean una imagen de la organización humana temprana, más dinámica que las simples representaciones comunes. Las personas no solo estaban sobreviviendo, estaban aprendiendo, adaptándose, enseñando y creando sistemas que apoyaban a sus comunidades. Si esos sistemas eventualmente evolucionaron hacia algo mucho mayor, es una pregunta que se vuelve más interesante cuando consideramos cómo el orden puede extenderse a través de distancias y acumularse hasta convertirse en algo más estructurado. Cuando la gente imagina el pasado distante, suele visualizar paisajes llenos de refugios simples, grupos dispersos de cazadores y largas extensiones de naturaleza silenciosa, donde la influencia humana era mínima. Es una imagen familiar porque encaja cómodamente en el marco de lo que nos han enseñado, pero cuando retrocedes lo suficiente, la escala del tiempo se vuelve tan enorme que esa imagen familiar es solo una entre innumerables posibilidades. Durante los cientos de miles de años anteriores a la historia escrita, la Tierra experimentó incontables ciclos de cambio climático, migración
y adaptación. En ese vasto tramo de tiempo se abre la posibilidad de que algo más complejo pudiera haber existido que los grupos dispersos que comúnmente imaginamos. Para considerar seriamente esta idea, ayuda a pensar en cómo era el mundo antes de las primeras civilizaciones reconocidas, antes de las primeras ciudades, antes de la agricultura, antes de que la gente se estableciera en hogares permanentes. Hubo periodos en los que el clima era lo suficientemente estable, los recursos lo suficientemente abundantes y los paisajes lo suficientemente variados como para que se formaran grupos más grandes, incluso sin herramientas modernas. Estas condiciones crean el potencial para sociedades mucho más organizadas de lo que solemos atribuir a los humanos temprano. Si suficientes generaciones vivieron bajo condiciones favorables, incluso patrones simples podrían acumularse en algo mayor. Imagina una región donde los recursos fueran inusualmente constantes. Tal vez un valle con una fuente de agua confiable, suelo fértil y abundancia de plantas y animales. Un lugar donde los inviernos duros fueran raros y los cambios estacionales previsibles. Canal Timpo. Tal región podría sostener poblaciones más grandes. Si los grupos comenzaban a regresar al mismo lugar año tras año, su familiaridad con el terreno aumentaría. Aprenderían qué plantas crecían dónde, qué animales migraban por allí, qué materiales eran útiles para herramientas. Este conocimiento, una vez compartido a través de generaciones, forma el comienzo de una organización sostenida. Si la población en esta región creciera gradualmente, surgirían nuevas dinámicas sociales. Más personas significan más tareas que gestionar. La recolección de alimentos, la fabricación de herramientas, la construcción de refugios y la coordinación del grupo se vuelven más complejas cuando aumenta el número de individuos. Con la complejidad surge la necesidad de roles. Los roles generan expectativas. Las expectativas conducen a sistemas que se sienten familiares, incluso si no están escritos. Estos son los ingredientes tempranos de una sociedad. No requieren escritura, tecnología avanzada o arquitectura monumental. Solo requieren estabilidad, comunicación y tiempo. A lo largo de miles de años, estas dinámicas podrían crear una red de asentamientos dentro de una región. Las personas podrían moverse entre sitios según las estaciones o los recursos, pero aún así compartirían herramientas, tradiciones y métodos similares. Si estos grupos interactuaban con frecuencia, sus prácticas culturales podrían extenderse por amplias zonas. Cuando las prácticas se difunden durante generaciones, pueden volverse sorprendentemente sofisticadas, incluso sin dejar evidencia arqueológica fuerte. Gran parte de la innovación humana temprana involucraba materiales que se degradan rápidamente. Fibras, madera, pieles y adhesivos simples son ejemplos. Estos materiales no sobreviven en el tiempo profundo, pero podían sostener herramientas y estructuras sorprendentemente efectivas. Imagina refugios hechos de madera y materiales tejidos que duraban muchos años, pero dejaban casi ningún rastro después de milenios. Imagina fosas de almacenamiento revestidas con hojas o corteza. Imaginau redes de pescado, cestas y trampas hechas de fibras vegetales. Imagina pozos de cocción, zonas de reunión y senderos simples marcados en la tierra durante generaciones, solo para ser cubiertos por sedimentos hace mucho tiempo. Nada de esto sería visible hoy. Sin embargo, podrían haber sostenido comunidades mucho más organizadas que la imagen simplista asociada con el pasado temprano. En un mundo antes del nuestro, el orden pudo haberse formado lentamente hasta convertirse en parte de la vida diaria. Las personas pudieron haber establecido rutinas alrededor de la plantación y la cosecha de cultivos silvestres, incluso antes
de que se desarrollara la agricultura formal. Hay evidencia de que los primeros humanos fomentaron el crecimiento de ciertas plantas mucho antes de cultivarlas intencionalmente. Si esta práctica continuó durante muchas generaciones, el resultado podría parecer una forma de cultivo primitivo. Tal actividad podría sostener poblaciones más grandes y reducir la necesidad de movimiento constante. Con rutinas más asentadas, el conocimiento evoluciona aún más. Los grupos desarrollan ciclos más previsibles. La predictibilidad sostiene la planificación. La planificación sostiene el crecimiento continuo. Uno de los desafíos para imaginar tal mundo es que la mayoría de estos desarrollos dejan poca evidencia física. Los primeros experimentos agrícolas a menudo involucran plantas que no se fosilizan bien. Los intentos de irrigación simples pueden ser borrados por inundaciones. Las herramientas de madera se pudren. Los senderos desaparecen. Las estructuras colapsan y se dispersan. A lo largo de decenas de miles de años, la tierra se remodela tanto que incluso las huellas profundas se desvanecen. Si las personas de este mundo temprano construyeron algo más duradero, pudo haber sido modesto. Cimientos de piedra, hogueras o muros simples, hechos de rocas apiladas, podían servir propósitos prácticos, sin parecer monumentos. Si estas estructuras luego fueron alteradas por erosión, crecimiento vegetal o actividad tectónica, podrían mezclarse naturalmente con el entorno, sin un contexto claro. Incluso arqueólogos entrenados podrían descartarlas como formaciones naturales. Cuando la evidencia antigua alcanza cierto grado de desgaste, deja de parecer algo construido por humanos. Es posible que en este mundo temprano la cooperación se extendiera más allá de grupos individuales. Los asentamientos vecinos pudieron haber compartido información sobre recursos, migraciones o cambios estacionales. Si estas interacciones se repetían durante siglos, podrían haber formado redes regionales. Redes así son un paso importante hacia una civilización. Permiten que el conocimiento viaje más lejos de lo que un solo grupo podría. También crean oportunidades para el intercambio cultural, acuerdos sobre prácticas compartidas y la difusión de innovaciones de un área a otra. Si una red así existió mucho antes de nuestro pasado registrado, su influencia podría ser invisible hoy. El conocimiento puede moverse sin objetos duraderos. Métodos para preparar alimentos, almacenar recursos o gestionar las actividades del grupo pueden persistir sin dejar rastros arqueológicos claros. Incluso prácticas que parecen complejas pueden depender de materiales que desaparecen rápidamente. Es posible que una sociedad tuviera roles sociales intrincados, tradiciones elaboradas o habilidades especializadas, sin producir artefactos que sobrevivieran más que unos pocos milenios. Pueden formarse a través de interacciones repetidas durante reuniones estacionales. A lo largo de muchas generaciones, estos intercambios podrían difundir materiales e ideas a través de regiones amplias. Una vez que el intercambio se vuelve una parte estable de la vida, las sociedades dejan de estar aisladas. Menos aislamiento significa más oportunidades para que la innovación se expanda. Si imaginamos generaciones viviendo dentro de estas redes, mejorando herramientas, practicando formas tempranas de cultivo, organizando actividades grupales y transmitiendo conocimientos, entonces la idea de una sociedad formándose mucho antes de nuestras civilizaciones conocidas se vuelve menos especulativa. Se convierte en una extensión natural de cómo se comportan las poblaciones humanas cuando tienen suficiente tiempo y estabilidad. Un mundo anterior al nuestro no tendría que parecerse a nada moderno. Sus estructuras podrían ser pequeñas, sus tradiciones podrían ser simples, sus herramientas podrían ser modestas, y aún así, su organización podría ser mucho más avanzada de lo que sugieren los fragmentos de evidencia que quedaron atrás. En este mundo temprano, las personas podrían haber formado prácticas sociales
que nos resultarían familiares. Podrían haberse reunido en grupos grandes durante ciertas estaciones. Podrían haber compartido comidas o encuentros que marcaran momentos importantes. Podrían haber desarrollado formas de reconocer liderazgo o resolver disputas. Podrían haber establecido patrones para distribuir responsabilidades entre los miembros del grupo. Estas prácticas moldean cómo funcionan las sociedades. Una vez que patrones como estos se vuelven consistentes a lo largo de generaciones, se convierten en el marco silencioso de una civilización en su etapa más temprana. Nada en este marco requiere tecnología moderna. Requiere paciencia, cooperación y repetición. Con el tiempo suficiente, la repetición se convierte en tradición. La tradición se convierte en expectativa. La expectativa se convierte en estructura. Y la estructura, incluso en su forma más simple, sostiene sociedades que pueden crecer más allá de lo que normalmente imaginamos para los primeros humanos. Si este mundo existió mucho antes de lo que reconocemos, su desaparición podría explicarse solo por fuerzas naturales. Un cambio climático podría volver la región menos habitable. Una sequía podría reducir la disponibilidad de alimentos. Una epidemia podría debilitar a la población. Una erupción volcánica podría dispersar a los grupos por nuevos territorios. Cuando una sociedad se dispersa, su conocimiento se vuelve vulnerable. Sin enseñanza consistente, las habilidades especializadas se desvanecen. Sin costumbres compartidas, la unidad se disuelve. Sin unidad, la estructura que una vez mantuvo unida a la sociedad se debilita. A lo largo de suficientes generaciones, la memoria de esa estructura podría desaparecer por completo. Las poblaciones posteriores podrían heredar la tierra sin saber quién vivió allí antes. Podrían encontrar piedras dispersas o patrones inusuales en el suelo, pero interpretarlos como características naturales. Sin registros escritos, la historia de esa sociedad temprana desaparecería. Solo quedarían rastros débiles, enterrados profundamente bajo capas cambiantes de sedimento y tiempo. Considerar esta posibilidad también conduce a preguntas sobre cuántas veces sociedades tempranas pudieron haberse formado y disuelto antes de las que estudiamos hoy. La evolución humana abarca una escala de tiempo mucho más larga que la historia registrada. Es posible que grupos alcanzaran cierta complejidad, perdieran su estabilidad y se fragmentaran de nuevo sin dejar evidencia fuerte. Estos ciclos podrían haber ocurrido repetidamente en diferentes regiones. Cada vez, los sobrevivientes podrían haber conservado habilidades básicas, pero perdido la estructura más amplia que alguna vez existió. A lo largo de milenios, los recuerdos se desvanecen, los paisajes cambian y las sociedades tempranas se vuelven irreconocibles en el registro arqueológico. Explorar la idea de un mundo antes de nuestro mundo no se trata de reescribir la historia, sino de reconocer la inmensidad del tiempo y la evidencia limitada que tenemos. Nos recuerda que las capas visibles de la civilización humana representan solo una fracción pequeña de lo que pudo haber ocurrido en este planeta. Cuanto más profundo miramos, más nos damos cuenta de que gran parte de la experiencia humana permanece enterrada, no porque nunca existió, sino porque el tiempo es implacable en su capacidad de borrar. Cuanto más avanzas en la idea de un mundo que pudo haber existido mucho antes de que comenzara nuestra historia registrada, más te encuentras con el problema de la evidencia ausente. No porque alguien haya ocultado algo intencionalmente, sino porque la Tierra es un planeta activo que cambia constantemente. Todo en la superficie es temporal cuando se mide en tiempo geológico. Las culturas van y vienen, los paisajes suben y bajan. Los materiales que parecen permanentes en el momento finalmente se desgastan hasta volverse irreconocibles. Cuando observas la historia humana a lo largo de cientos de miles de años, la pregunta ya no es si algo existió, sino si algo de ese tiempo podría realmente durar lo suficiente para
que podamos encontrarlo hoy? Este desafío es descrito por los científicos de diversas maneras, pero la idea central puede pensarse como el problema de los ecos antiguos. Si algo ocurrió hace mucho tiempo, el eco de su existencia podría llegar a nosotros solo débilmente, si es que llega. El eco podría estar distorsionado, parcial o tan silencioso que se mezcla con los patrones naturales. Incluso si nos llega, es posible que no entendamos lo que representa. Esta es la dificultad central al considerar la posibilidad de una civilización temprana. No si existió, sino si sus huellas podrían sobrevivir lo suficiente para que las reconozcamos en el presente. Para entender por qué esto es un desafío tan grande, ayuda a pensar en lo rápido que las estructuras humanas comienzan a desaparecer cuando ya no se mantienen. Los edificios modernos parecen resistentes, pero incluso el concreto reforzado se descompone bajo la exposición constante al clima. El acero se oxida, la madera se pudre, el vidrio se rompe, el plástico se vuelve frágil. Si abandonas una ciudad por unos pocos siglos, el entorno comienza a reclamarla. Las plantas crecen entre las grietas, el agua se filtra en las bases y los animales se instalan en las estructuras abandonadas. Después de 1000 años, muchos edificios se habrán derrumbado. Después de decenas de miles, los escombros estarán cubiertos de suelo o reducidos a fragmentos. Después de cientos de miles, los rastros restantes estarán enterrados bajo nuevas capas de tierra o comprimidos hasta convertirse en algo que ya no se parece a un objeto hecho por humanos. Si una sociedad temprana nunca creció mucho, entonces la cantidad de material que dejó atrás sería pequeña. Un puñado de asentamientos, cada uno usando materiales frágiles, no crearía la misma huella arqueológica que las ciudades grandes y densas. Muchas sociedades que existieron durante periodos históricos conocidos no dejaron casi nada porque sus estructuras eran simples. En tiempos más profundos, estas señales débiles se vuelven aún más difíciles de detectar. Una población pequeña que practicaba métodos simples de organización puede no dejar nada que dure lo suficiente como para ser encontrado. Las prácticas culturales también influyen en la preservación. Si los grupos tempranos mantenían su entorno limpio, reutilizaban materiales con frecuencia o construían de formas que no generaban acumulación de desechos, entonces la señal arqueológica sería aún más débil. Algunas sociedades hoy generan grandes cantidades de desechos, mientras que otras no dejan casi nada. Si una sociedad temprana pertenecía a esta última categoría, sus rastros podrían desaparecer rápidamente. Sin montículos de basura, estructuras rotas u objetos descartados, el registro superficial queda delgado. Los ciclos climáticos complican aún más el problema. Periodos de frío o calor extremos moldean el ambiente de manera distinta. Durante los periodos fríos, los glaciares raspan las capas superficiales, exponiendo algunas regiones mientras entierran otras. Durante los periodos cálidos, el crecimiento de las plantas acelera la descomposición y oculta los rastros bajo el suelo. Los ciclos de inundaciones remodelan los valles. Las sequías exponen la tierra solo para que las lluvias posteriores la arrasen. Estos ciclos se repiten durante decenas de miles de años. Cada ciclo elimina una parte del pasado. Si amplías la perspectiva lo suficiente, el efecto combinado de estas fuerzas se vuelve abrumador. Un asentamiento construido hace 50.000 años podría tener una pequeña posibilidad de dejar algunos rastros reconocibles bajo condiciones ideales. Un asentamiento construido hace 200.000 años tiene probabilidades mucho más bajas. Un asentamiento construido hace 1.000.000 de años, casi con seguridad, sería borrado. Estos números importan cuando se explora la idea de una civilización mucho más temprana que las que conocemos. Mientras más profundo es el marco temporal, más extrema es la eliminación de evidencias.
También está el desafío de cómo variaron los ancestros humanos en distintos periodos. Los primeros humanos no se comportaban todos igual. Diferentes especies coexistieron. Sus habilidades, hábitos y herramientas variaban. Algunos grupos pudieron haber tenido técnicas más avanzadas, mientras que otros permanecieron simples. Si un grupo desarrolló una sociedad estructurada, pero vivía junto a otros con prácticas diferentes, el registro arqueológico contendría una mezcla de señales. Sin signos claros de materiales avanzados, sería difícil identificar qué rastros pertenecen a qué grupo. Con el tiempo, a medida que todo se erosiona, la distinción desaparecería. Otro problema es que gran parte de la exploración arqueológica se centra en periodos específicos. Los investigadores examinan capas que se sabe contienen ciertos tipos de artefactos y suelen interpretar otras capas basándose en lo que esperan encontrar. Si en una capa inesperada aparece evidencia que no coincide con los patrones conocidos, podría descartarse como natural o irrelevante. Esto no es una falla en la investigación, es una limitación impuesta por lo difícil que es estudiar el tiempo profundo. Sin señales claras, es fácil pasar por alto las débiles. Esto es especialmente cierto para los patrones a gran escala. Si una sociedad dejó formaciones rocosas distintivas o terreno modelado, la erosión podría suavizar esas características hasta que parezcan naturales. Con suficiente tiempo, colinas, montículos y terrazas pueden perder sus formas originales. Hoy, muchos paisajes que parecen intactos podrían haber sido influenciados por actividad antigua. Sin mediciones precisas y contrastes claros, identificar esas influencias se vuelve casi imposible. Incluso los rastros químicos presentan desafíos. Los fuegos dejan material carbonizado, pero el carbón solo sobrevive bajo ciertas condiciones. El carbón enterrado puede ser alterado por la actividad animal, las raíces de plantas o procesos del suelo. En algunos ambientes se disuelve por completo. Los rastros de preparación de alimentos, pigmentos o adhesivos se degradan químicamente con el tiempo. Sin estas señales, el registro material se vuelve más silencioso. Las herramientas de piedra sobreviven mucho más, pero incluso ellas pueden perder marcas distintivas. Los bordes se desgastan, las superficies se pulen por el viento o el agua. Fracturas naturales pueden imitar las formas creadas por manos humanas. Sin patrones claros y repetidos, los artefactos aislados son difíciles de interpretar con certeza. Muchas piedras talladas encontradas hoy podrían ser herramientas o fracturas naturales. Sin contexto, la certeza es rara. Mientras más profundo se vuelve este problema del eco, más se comprende cuánto se desconoce del pasado temprano. No porque la evidencia no exista, sino porque la mayoría ha sido borrada, enterrada, transformada o dispersada. Esta incertidumbre no prueba que existió una civilización temprana, pero muestra por qué la ausencia de evidencia no puede responder completamente la pregunta. Si los rastros pueden desaparecer con tanta facilidad, entonces el silencio que vemos hoy puede no reflejar lo que una vez fue. Explorar esta idea invita a una perspectiva diferente. En lugar de asumir que todo lo importante deja evidencia clara, se vuelve razonable aceptar que los capítulos más antiguos de la historia humana pueden ser mucho más complejos que los fragmentos limitados descubiertos hasta ahora. La Tierra no es un archivo estático, es un sistema en constante cambio donde solo los rastros más afortunados y duraderos sobreviven. Cuando la gente piensa en tecnología en el pasado distante, las imágenes que vienen a la mente suelen involucrar herramientas simples de piedra o estructuras básicas de madera. Parece natural imaginar a los primeros humanos trabajando solo con los materiales más simples, moldeando el mundo a su alrededor de maneras que dejan rastros duraderos y obvios. Pero al explorar la posibilidad de una sociedad
que surgió mucho antes de las civilizaciones registradas. Se vuelve necesario repensar qué significa siquiera la palabra tecnología en ese contexto. No tiene que referirse a metal, maquinaria o algo que se parezca a las herramientas de la historia reciente. La tecnología puede ser cualquier método, sistema u objeto que mejore la supervivencia, la eficiencia o la comodidad. Y cuando la observas desde esa lente, la imagen de la capacidad humana temprana se expande significativamente. Lo primero que considerar es que los humanos siempre han sido solucionadores de problemas, mucho antes de que se desarrollaran las ciudades, incluso antes de que tomara forma la agricultura. Las personas encontraron maneras de trabajar con su entorno que iban mucho más allá del simple instinto. Aprendieron a controlar el fuego, elaboraron herramientas especializadas, crearon ropa adecuada para su clima, moldearon materiales según sus necesidades. Estas habilidades representan progreso tecnológico, incluso si parecen pequeñas comparadas con desarrollos posteriores. Si estas habilidades básicas evolucionaron de manera constante durante miles de años, bajo las condiciones adecuadas, podrían conducir a resultados sorprendentemente complejos. Uno de los desafíos al pensar en la tecnología temprana es que la mayoría de los materiales que la gente usaba eran perecederos. Fibras vegetales, cuero, madera y adhesivos simples se degradan rápidamente. Si una sociedad temprana construyó estructuras principalmente con materiales orgánicos, esas estructuras desaparecerían rápidamente una vez abandonadas. Un armazón de madera, paredes tejidas o techos hechos de hojas podrían durar años, pero con el tiempo suficiente se pudrirían, colapsarían y se mezclarían con el suelo. Incluso las herramientas hechas de hueso o hasta pueden decaer o descomponerse en condiciones inadecuadas. Si estos eran los materiales principales utilizados en un sistema tecnológico, entonces la evidencia que dejan sería casi imposible de identificar después de decenas de miles de años. Esta idea cambia como pensamos sobre lo que pudo haber existido mucho antes de las tecnologías registradas en la arqueología. Los grupos tempranos pudieron haber desarrollado sistemas para construir refugios que eran avanzados para su época, sin dejar las bases de piedra que esperamos de civilizaciones posteriores. Podrían haber creado grandes estructuras comunales hechas de vigas de madera, reforzadas con fibras vegetales o tierra. Podrían haber construido contenedores de almacenamiento con materiales tejidos, creado sistemas de cocción eficientes o dominado técnicas de construcción que eran estables y funcionales, pero frágiles a largo plazo. Todo esto entra en la definición de tecnología. Si las sociedades tempranas desarrollaron artesanías especializadas, estas dependerían fuertemente de materiales naturales que hoy han desaparecido.